nombre es María Gabriela Mazzola y les voy a hablar sobre los temas de frecuencia compleja, frecuencia angular, función de excitación senoidal amortiguada, función de transferencia HDS, los circuitos resonantes en serie y en paralelo. Antes de comenzar con el estudio de la frecuencia, es importante recordar el significado de la frecuencia. La frecuencia es una magnitud que define la cantidad con la que se repite un fenómeno o suceso por unidad de tiempo. Ya conocido esto, podemos entrar en lo que es el tema de la frecuencia compleja. La frecuencia compleja se utiliza para la corriente alterna porque esta corriente alterna genera señales que varían con respecto al tiempo y estas variaciones van para números positivos y negativos. Entre los negativos pueden estar números complejos, es decir, raíces negativas. Matemáticamente, la frecuencia compleja se denota partiendo de la ecuación voltaje complejo igual a la constante K por Euler elevado a la S por T, quedando la frecuencia compleja igual a más o menos ρ más la componente imaginaria compleja de la frecuencia, donde el voltaje Bs de T es el voltaje exponencial complejo. S es la frecuencia compleja y K es una constante compleja. De acuerdo a los valores que tome la frecuencia compleja, se van a derivar o se van a resultar varios casos que van a estar definidos por el tipo de señales que este tipo de frecuencia trabaja. En el primer caso están las señales constantes o DC, es decir, de corriente directa. Para este caso, la frecuencia compleja es igual a 0, ya que no existe ninguna variación en cuanto de la corriente en función del tiempo. El voltaje complejo queda de la siguiente manera, igual a la constante K, ya que la frecuencia compleja es igual a 0. Se puede observar el comportamiento de la señal de corriente directa como una línea recta, ya que no tiene ninguna variación. En el segundo caso están las exponenciales crecientes y decrecientes, que sean decrecientes o decrecientes dependerán del valor de S. En este caso puede ser positivo o negativo ρ, el valor de ρ, quedando el voltaje exponencial complejo igual a la constante K por Euler elevado a la más o menos ρ por T. Se puede visualizar el comportamiento de las funciones o señales de la siguiente manera. Si ρ es positivo, se obtiene la siguiente función exponencial de comportamiento creciente, y si ρ es negativo, se observa el comportamiento de la señal de manera decreciente o en disminución. El tercer caso se trata de la corriente alterna AC. Para este caso, la frecuencia compleja toma el valor de la parte imaginaria de la frecuencia dada, quedando la ecuación voltaje exponencial complejo igual a la constante K por Euler elevado a la componente en J de la frecuencia por el tiempo, la cual se sustituye por el coseno W de T más el ángulo beta. Se puede visualizar el comportamiento de dicha función como una señal de forma de onda senoidal. Como último caso están las senoides con envolventes exponenciales crecientes o decrecientes, que al igual al caso anterior, que sea creciente o decreciente, va a depender del signo que tenga ρ. Para este caso, la función o la frecuencia compleja queda más o menos ρ más la componente imaginaria compleja de la frecuencia, aplicando artificios matemáticos como lo son distributiva y la separación para cada término, queda la constante K por Euler más o menos ρ por T por el coseno W de T más la fase. Por último, se observa el comportamiento de la señal, que cuando ρ es positivo muestra un comportamiento de la senoide creciente y cuando es negativo muestra un comportamiento decreciente.